Hay días en que España se nos pone fea. En España unos militares incumplieron su juramento militar en 1936 y se alzaron contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Cuando recuperamos la democracia no se pidieron cuentas a ningún militar y los militares franquistas devolvieron el favor participando de las tramas negras que siguieron asesinando a españoles. En cambio, otros militares, policías y guardias civiles abrazaron la democracia y se empezó entonces a dar un salto democrático de gigante en España. En nuestro país, en España, luego tuvimos el 23F. Después de derrotado el intento de golpe, salió el jefe del Estado emérito, el manirroto de fogosidad insaciable Juan Carlos I, a decirnos que sería un error juzgar a esos guardias civiles y militares que habían traicionado su juramento. En 1973, ETA le pidió cuentas a Carrero Blanco, el acompañante del genocida Franco, y lo hizo de la misma manera que Franco pedía cuentas a los enemigos del franquismo. Pero Franco se murió y ETA siguió matando. Eso no ha ayudado a librarnos del franquismo residual que siguen añorando los de la bandera del aguilucho. En España, el hijo del golpista Tejero, Antonio Tejero Díez, celebraba en cuarteles de la Guardia Civil el 23 de febrero, el intento de golpe de Estado, hasta que alguien colgó una foto en las redes y le dijeron lo que decían en el ejército norteamericano a los homosexuales en el cuerpo. No lo cuentes, no lo digas. Pero si llega a saberse, nada, porque eso no le impidió al hijo de Tejero ascender en la benemérita. Nadie le castigó por celebrar en un cuartel de la Guardia Civil un intento de golpe de Estado. Por muchísimo menos se ha expulsado a militares. Eso sí, habían expresado quejas sobre oficiales del ejército desde perspectivas emancipadoras. Por cierto, el 23F Milans del Bosch, general, sacó los tanques a Valencia y dictó un bando donde suspendió la Constitución, prohibió las actividades de los partidos y sindicatos y amenazó con la pena de muerte a quienes protestaran. Pablo Casado ha dicho que el estado de alarma en España que ha puesto en marcha Pedro Sánchez es más riguroso que el 23F. Son cosas que dices cuando te regalan los estudios. En España el PP puso en marcha una policía política que llamaron patriótica para decir que la patria es lo que ellos dicen que es la patria, aunque pateen la ley en nombre de la patria. Se suelen envolver en la bandera para robar. Lo vimos en Madrid o en Valencia con el Partido Popular. Esa policía política compuesta por comisarios se dedicó a inventar pruebas falsas, especialmente contra Podemos, que luego publicaban los medios basura, como el tabloide de Eduardo Enda, al que, por cierto, el PP dio 300.000 euros a fondo perdido y le financian empresas que luego aparecen en los papeles de la corrupción. Ni el PP ni el PSOE quisieron nunca que Villarejo compareciera en una comisión de investigación en el Parlamento español, porque Rubalcaba tenía una concepción de la razón de Estado que no siempre es fácil de explicar para los socialistas. Los policías o guardias civiles que han hecho trabajos sucios para gobiernos, que parece que no son pocos, siempre han amenazado con tirar de la manta cuando les han pillado, pasándose la ley por el forro de su impunidad. Es lo único que explica las tramas mafiosas vinculadas a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde el caso Villarejo es su expresión más casposa. Vamos, de esa España en blanco y negro. Grande Marlaska es juez, es un hombre conservador y pudo haber sido ministro con el Partido Popular. Pero algo parece evidente, y es que a diferencia de lo que ha significado la Fiscalía y el Ministerio de Justicia de los peperos, ni ha robado ni ha llegado a acuerdos con los ladrones. Por eso no le tiene miedo a ninguna mafia policial ni a ninguna mafia de la benemérita, porque no tienen con qué amenazarle. Es bastante probable que Pérez de los Cobos, un guardia civil al que se le vincula con ánimo patriotero el 23F, que fue juzgado en un caso de torturas donde 3 de sus compañeros fueron condenados, que desoyó el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum del 1 de octubre sin alterar la convivencia ciudadana, que lleva toda su vida pisando moqueta, pues quizá se ha equivocado al querer contribuir con la derecha en hacer del 8 de marzo el epicentro del coronavirus. Y el director del DAO, que ha dimitido diciendo que era en solidaridad con Pérez de los Cobos, que no se ponga medallas, que se jubilaba el 2 de junio. La derecha quiere ocultar que tantas muertes tienen que ver con la privatización de la sanidad y con la entrega de las residencias de ancianos a fondos buitres y a empresas privadas, por ejemplo, alguna de Florentino Pérez. El único agujero
que tiene ese ratón de la derecha es echarle la culpa al 8M. Pero claro, es que no es un ratón, sino que es algo más grande y se queda atorada en el agujero. Hace falta que se clarifique qué ha pasado, claro, con esa destitución. La jueza Rodríguez Medel, que juzga el 8M, que es de familia de guardias civiles, no parece una jueza parcial. Fue la que dijo que había indicios evidentes de que Pablo Casado se había robado el máster, igual que Cristina Cifuentes. Y si ha sido el excomandante de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, el que no ha hecho lo que ha mandado la jueza Medel. ¿Quién ha filtrado ese informe patético, hecho con recortes de la COPE y de OK Diario? Es decir, con medios de la derecha de muy poquita credibilidad, y que ha servido para imputar al delegado del gobierno, José Manuel Franco. Se trata de un informe chapucero que incluye mentiras, que pone en boca de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, lo contrario de lo que dijo. Ese es el informe que ha hecho la Guardia Civil para intentar atacar al Partido Socialista y a Unidas Podemos. A defender a Pérez de los Cobos ha salido la extrema derecha y la extrema derecha. Los mismos que salieron a defender al emérito cuando hasta su hijo dijo que el emérito estaba en cosas feas. Todos estos son los mismos que se envuelven en la bandera, que ponen la bandera en el balcón, que quieren la bandera media asta, pero que en el fondo, a quien quieren muy poquito, es a España. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Hubo un momento en donde a la derecha le interesaba el orden, respetar el statu quo. Era religiosa en la medida en que la religión era sostenedora de lo que existía. Respetaban un cierto equilibrio social a través de la redistribución de la renta, apoyaron en su momento el Estado social y creían que las enormes desigualdades eran contrarias a una sociedad bien ordenada. Esa derecha con el modelo neoliberal fue viéndose arrumbada y además, al ser una derecha que se había formado en el estudio y en los libros, no terminaba de entender ese pensamiento rápido que destaca más por lo agudo, ¿no?, del disparo que por la profundidad de la reflexión al que obligan los medios de comunicación audiovisuales o ahora, de manera más agravada, el tuit. José Manuel García Margallo, con el que he discutido esta mañana en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, es de esas personas con las cuales se puede debatir sobre ideas, donde nunca va a negar un hecho y donde al final se puede entender que hablar de derechas o de izquierdas tiene razones que van más allá de lo que a veces ocurre cuando discutes con una derecha que viene de chiringuitos, de robarse másters o de utilizar la bandera para tapar su absoluta carencia de vergüenza. Yo creo que la pérdida de confianza tiene que ver con otras cosas, ¿no? He podido mirar esta mañana, que lo ha publicado un medio, el informe de la Guardia Civil. Es un disparate. El informe es un disparate, está lleno de cosas falsas, dice lo contrario de lo que dijo Fernando Simón, establece mal la fecha de la pandemia que estableció la OMS. Jueza, ¿no? No, ya digo, pero que es un informe que está lleno de barbaridades. Pero que esa es esta discusión, ¿no? No sabemos cuál ha sido la pérdida de confianza, pero la pérdida de confianza es igual cuando lo nombras que cuando lo quitas. Es decir, que son cargos políticos. Ojalá no fueran cargos políticos, ¿eh? Ojalá, igual que decimos en la administración que hasta director general, ojalá fueran cargos administrativos y no estuvieran sujetos a ningún tipo de mandato político. Ojalá ocurriera igual con la Guardia Civil. Lo que pasa es que no parece que este sea el caso, ¿no? Porque igual que ya destituyó Samá Sánchez Corby, ¿no?, también a otro miembro de la Guardia Civil. Las razones, pues no terminamos de saberlas. Hay una cosa que a mí sí que me parece interesante. Esta se sabe. No, todavía no. Ana Rosa, todavía no Pero sabemos. si lo ha dicho la jueza. No, la jueza ha tenido que emitir. Vamos. La jueza ha dicho, cuidado que si ustedes dan información que está prohibido darla, incurren ustedes en un problema, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué ha ocurrido. Aquí hay dos cosas que son contradictorias, ¿no? Por un lado, a mí me gusta que un ministro pueda destituir altos cargos de la Guardia Civil o de la Policía. ¿Por qué? Absolutamente. ¿Por qué? Porque pero eso no lo discute nadie. Porque indica que ni la Guardia Civil ni la Policía tienen nada para apretar a Marlaska.
Y eso no ha sido igual en otros momentos de la historia de nuestro país. Recordemos, Margallo, sí, recordemos que el Partido Popular montó una policía política, ¿eh? ¿Perdona? El Partido Popular montó una policía política. Eso sí que no está aprobado. Con Fernández Díaz lo ha zanjado el Parlamento español con todos los partidos políticos. La división de poderes siempre es poca, ¿no? O sea, me parece que tiene que haber más, ¿no? Yo ahí sí que soy muy defensor de ese principio liberal, de los pesos y contrapesos, y me gustaría que se inmiscuyera lo menos posible la política en el Poder Judicial, cosa que en España, bueno, ocurre constantemente, lo hemos visto, como ha habido fiscales generales que han dimitido por presiones, ¿no?, del gobierno, con el caso del Partido Popular. Hemos visto una reunión del ministro Fernández Díaz con un fiscal diciéndole esto te lo apaño, esto te lo ajusto. Bueno, abogados del Estado que también se han marchado. Cosas terribles, ¿no? Pero fijaos, yo decía una hipótesis que creo que, por un lado, creo que Marlaska, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros cargos políticos anteriores, que tenían problemas y no resistían que determinadas gentes fueran a una comparecencia pública o una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, Marlaska yo creo que se siente fuerte porque no tiene ningún caso de corrupción detrás y no va a permitir que ningún cargo ni de la Policía ni de la Guardia Civil le diga lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Cuando la Policía y la Guardia Civil han tenido comportamientos poco edificantes en los últimos años. Hoy ¿no? Estás en línea. Muy evidente. Una reunión de Fernández Díaz con el fiscal diciendo esto te lo ajusto, no es poquita cosa, Margallo. Bueno. Y reuniones de la política para que en fechas anteriores justo a las elecciones se publicasen en determinados medios noticias falsas, ¿no?, como lo de las Islas Granadinas de Pablo Iglesias, etcétera, telita, ¿eh? O sea, que lo que ha hecho el Partido Popular... Si miras los calendarios Podemos, electorales. de la marinera. Yo sí que creo que haría falta un pacto de Estado sobre la justicia también, porque hemos visto muchas cosas feas, ¿no? Hemos visto cómo el Partido Popular rompe cierta parte de la independencia judicial cuando gente con carnet del PP entra en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y creo que esto es un error, ¿no? Porque esa imagen de neutralidad se rompe cuando gente muy vinculada al Partido Popular, ya digo, pasa a representar las más altas magistraturas. Ahora mismo, por ejemplo, Vox acaba de poner en marcha una universidad para ellos, que a mí me anima cada vez más a poner en marcha una FAES de izquierdas, y ha invitado a muchos magistrados, ¿no? Dices, madre mía, estos magistrados que ahora están con Vox, pues estaban antes en activo y tendrían una mentalidad muy de derechas. Yo creo que sería muy relevante que fuéramos capaces, ¿no?, de generar esa diferenciación. Los jueces se ganan también su prestigio. Por ejemplo, la jueza Medel es una mujer que dejó claro, ¿no?, los indicios de que Pablo Casado se había conseguido su máster por la cara, ¿no? Esa España que madruga, en el caso del Partido Popular, parece que le regala los másteres. Los demás tenemos que estudiarlos, ¿no? Entonces me parece que es una mujer que se ha ganado su prestigio. Hombre, tesis doctorales tampoco vais mal, ¿eh? Nosotros las tesis doctorales, nadie las ha puesto en cuestión, salvo la cuestión. El presidente del gobierno parece que no es que esté puesta en cuestión. El presidente Sánchez te lo explique, pero la gente Podemos, las tesis doctorales nadie las pone en cuestión. ¿Pero eso qué tiene que ver con el Pero a lo que iba Margallo, creo que hay jueces con mucho prestigio y que la gente los reconoce. Recordad lo que eran figuras como Tomás y Valiente, figuras como Manuel García Pelayo, como Rubio y Llorente, es decir, como esa gente que acudía al Tribunal Constitucional y nadie los ponía en duda. Pero claro, cuando tú de repente agarras a un hooligan, ¿no?, que lo has forjado en la FAES. Ahora, ¿no? ¿tenemos hooligans en el Tribunal Constitucional? Pregunto, no. Pues yo desconozco los miembros del Tribunal Constitucional. Alguno estaba y tuvo que salir por conducir borracho y sin casco en una moto, ¿no? Después de haber pasado por muchos problemas para haber entrado. Será uno del, ¿no?, PP, por supuesto. Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a hablar de política, aunque no te guste, Ana Rosa, a mí me da lo mismo. Aunque no te guste, era del PP. Un 14 de abril de 1977, hace 43 años, el Partido Comunista de España votaba con 169 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, colocar en sus actos, al lado de la bandera comunista con la hoz y el martillo, la bandera bicolor, la roja e igualda. No era sencillo. ¡La democracia no se hará sin nosotros! ¡El Partido Comunista! Porque con esa bandera se había asesinado a decenas de miles de comunistas, de socialistas, de anarquistas, de republicanos de toda condición. Bajo esa bandera se había torturado a los que lucharon por la libertad. Bajo esa bandera se había encarcelado, exiliado y fusilado a muchos españoles.
El golpe del 18 de julio de 36 se dio con la bandera republicana y fue sobre la marcha que Franco decidió recuperar la bandera de los Borbones, la monárquica, una bandera que había sido desterrada como bandera de España al tiempo que se desterraba a Alfonso XIII de Borbón, que había sido acusado por ladrón y por tanto echado del trono, de casta, de bien al galo. La legalización del PC tuvo como precio reconocer la monarquía y la bandera. La recuperada democracia no recuperó la bandera tricolor, que había sido arrebatada por un golpe de Estado, sino que mantuvo la bandera que ondeó en las comisarías, en los cuarteles, en las salas de tortura del franquismo durante 40 años. Para ayudar a superar el trago se quitó el llamado aguilucho, el águila de San Juan, herencia de Isabel la Católica, y se sustituyó por un escudo parecido al de la Segunda República, pero con algún añadido. Sobre las columnas de Hércules estaban las coronas monárquicas, la real y la imperial. Y, vaya por Dios, en el centro, el escudo de armas de la dinastía de Borbón-Anjou, con las flores de lis. Una dinastía originaria de un país, Francia, donde su pueblo, el pueblo francés, decidió cortarles la cabeza en 1793. Francia, a día de hoy, es una república. Durante la transición, los franquistas sacaban la bandera roja y amarilla con el aguilucho cuando se manifestaban o cuando venían a las facultades a darlos palizas, cuando iban al rastro, a lugares donde ellos pensaban que había izquierdistas. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! Era una manera de decir que pese a la Constitución eran los mismos y seguían en las mismas. Fraga, el fundador del PP, era un franquista que nunca abjuró del golpe del 36. Un tipo que firmó penas de muerte contra antifranquistas que en Francia, Italia o en Alemania serían héroes nacionales, mientras que él, Fraga, sería considerado un asesino por ayudar a quitarle la vida a españoles que luchaban para recuperar la democracia. Ese es nuestro país. Cuando España ganó el Mundial, las consideraciones políticas se disolvieron y la bandera roja y amarilla volvió a juntar a todos los españoles que celebrábamos el gol de Iniesta y las hazañas del conjunto de la Roja, nombre, por cierto, que siempre molestó a la derecha. Hoy la derecha ha vuelto a apropiarse de la bandera y para actos de partido ha pedido a los suyos que vayan a concentraciones durante el estado de alarma con la bandera como símbolo distintivo. Pablo Casado, del PP, pidió que se colgara en los balcones la bandera para que esa bandera, que es de todos, fuera un símbolo de reprobación del gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Angela Merkel se enfadó con un cargo de su partido cuando en un acto de la CDU le pasó una bandera alemana. La rechazó y le dijo que esa bandera no era del partido, sino que era de todos los alemanes. Esta semana, gentes envueltas en la bandera roja y amarilla, en actos convocados, ya digo, por partidos de la derecha, han vuelto otra vez a agredir a periodistas, a investigadores sociales, a personas a las que veían con aspecto de no ser partidarias de sus ideas. La derecha de Vox convoca a un golpe de Estado y lo hace envuelta a la bandera roja y amarilla o con la bandera en la mascarilla. El PP dice que el gobierno de coalición es ilegítimo envuelto en la bandera roja y amarilla. Paramilitares cuelgan vídeos envueltos en la bandera roja y amarilla. Y si por la noche los cachorros de la extrema derecha salieran otra vez a golpear a rojos, os lo aseguro, lo harían otra vez con la bandera roja y amarilla. Dice el académico Pérez Reverte que a él nadie le roba la bandera, tiene suerte. Yo en cambio tardé en ver con normalidad los crucifijos después de haber recibido alguna que otra paliza bajo la mirada del Cristo y después de esta atribución de la bandera por parte de la derecha. Y ahora mismo creo que ya no es una bandera que represente a todos los españoles. Nos la han robado los que piensan solamente en ellos y que no conocen otra patria que su cortijo. Es verdad que cuando alguien roba algo siempre puede devolverlo o podemos recuperarlo, pero es que la derecha española solo nos la devolvería, como ha hecho siempre, dándonos con el palo en la cabeza. Vamos a defender a España frente a la turba que la asfixia, frente a los liquidadores de su grandeza, frente a quienes han destruido su soberanía. ¿Cómo no recordar a Luis Eduardo Aute cuando decía aquello de enemigo de la guerra y su reverso, la medalla? No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras. En fin,
que queda mucha tarea por delante y hace 6 años emergió una fuerza política que prometió terminar con algunas apropiaciones. ¿Cuánto queda todavía? Pero ¿sabéis qué os digo? Que sigo pensando que sí se puede. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. La belleza. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Tú sabes que mis infiernos suelen ser monotemáticos, ¿no? Porque tienen un carácter bastante obsesivo y cuando, bueno, cojo la perra con algo, pues ya no hay quien me baje de la burra. Es todo el rato Cayetana, otro el rato Carlos Herrera, en fin, llego a resultar bastante cansino. Esta semana no sé qué me ha pasado, quizá por el cambio de fase, que hemos pasado en Madrid a fase 1, pues estoy como disperso, tengo como una especie de parque temático de infiernos. Para empezar, he notado que me resulta muy irritante el esdrujuleo del gobierno, que yo pensé que era una cosa como de épocas pasadas, ¿no? de ministros viejunos o de presidentes viejunos. Pero no, Pedro Sánchez, por ejemplo, también lo hace, ¿no? El gobierno quiere implementar una serie de medidas. Es como si, como dicen tantas mentiras, como si hubieran encontrado que la esdrújula les protege de que les pillen en un renuncio, ¿no? Pero lo grave es que le ha pasado, por ejemplo, también a la ministra portavoz, a María Jesús Montero, en quien teníamos depositadas todas nuestras esperanzas, porque le había aportado un gracejo sevillano a la comunicación que antes no había, ¿no? Era muy eficaz comunicando. Pero de un tiempo a esta parte, oye, no sé qué ha pasado, se ha puesto cansina también ella y, bueno, es un sonsonete esdrujuleador. Queremos implementar una serie de medidas que seguramente van a aportar. ¿Por qué hay que hablar así? Es que no puedo con ello, de verdad. ¡Eureka! 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 ¡Pico de oro! Otra cosa que me saca de quicio es esto de que vamos a salir más fuertes de la pandemia, ¿no? Que el virus nos está haciendo más fuertes, ¿no? Que ha salido incluso la prensa con la misma portada, ¿no? Saldremos más fuertes. Fíjate, yo hasta tengo bola de lo fuertes que nos estamos haciendo. El primero que soltó la majadería esta de que el virus nos hace más fuertes, yo creo que fue el preparado, fíjate. Hace unos meses se le ocurrió decir esto, porque no estaba ahí, llevaba unas semanas escondido ahí, no sabía qué decir, y dice, voy a soltar esta chorrada, ¿no? Es como la mentalidad católica de que Dios nos está poniendo a prueba, nos está templando nuestro espíritu con una ordalía que si la pasamos, pues nos saldremos purificados, ¿no? Porque veníamos, se ve que veníamos de una sociedad de la opulencia, ¿no? Porque ya habíamos salido de la crisis del 2008, vivíamos prácticamente en la molicie, ya no sabíamos en qué gastarnos la pasta. Venga, me voy a blanquear el ano, porque ya no sé qué hacer con el dinero. Veníamos de eso y Dios ha dicho, cuidado, 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 a sufrir en este valle de lágrimas, que la recompensa la tendréis en la otra vida, ¿no? Yo pregunto, no sé, al señor o señora que tenía un negociete y que se ha quedado ya para siempre sin el negocio, lo ha tenido que cerrar, pero para siempre, no ha sido ERTE. No, que ha tenido que chapar, ese señor o señora va a salir más fuerte, o el pobre hombre que está con las cenizas del padre o de la madre, que va a tener que esperar a 2 años para enterrar esas cenizas, ese tío va a salir más fuerte, o la señora la anciana del otro día que la sacasteis en la frontera, ¿no? Rebuscando en la basura mientras los fachas pasaban impasible el ademán a su lado sin hacer absolutamente nada. ¿Esa señora va a salir más fuerte de la pandemia? No me jodas, hombre. O sea, bastante tenemos con lo que estamos pasando para que encima venga el preparado o la prensa del movimiento con recochineo. No me jodas. ¿Sabes lo que sí nos podría hacer más fuertes, Juan Carlos? No la chorrada esta de que se mueran 30.000 españoles, que eso a quién le puede hacer más fuerte, ¿no? O que se arruinen 2 millones de españoles. Lo que nos puede hacer más fuertes es meterle mano a la IMI. Eso sí. ¿Qué es la IMI? Son Iniciativa de Medicinas Innovadoras, quiere decir IMI, ¿no? Es una especie de conglomerado de instituto donde está la UE por un lado, es decir, los poderes públicos, y luego está el lobby de las farmacéuticas. Entonces pone más pasta la UE, para que pone 2.600 millones por año, y las farmacéuticas ponen un poco menos, como siempre, como el sector privado, arriesgar menos, ¿no? El beneficio es el beneficio, para tratar de investigar enfermedades que afectan a mucha gente, pero en las que hay poca inversión, ¿no? Entonces, a raíz del MERS y del SARS, la UE dijo, pues vamos a investigar, aparte de la malaria, eso que ha propuesto, o del tabaquismo, ¿no? Que hay poca inversión todavía, dice, vamos a investigar también las pandemias por coronavirus. Y los de las farmacéuticas dijeron,
lo de la pandemia está bien, pero a nosotros nos interesa más meter vuestra pasta y la nuestra en diabetes y cáncer. Que bueno, que está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con la diabetes y el cáncer? Que ya hay muchísima inversión y eso es un negocio para las farmacéuticas, ¿no? No hace falta arriesgar dinero público, sobre todo en un terreno donde ya hay muchísima inversión, ¿no? Pues las farmacéuticas controlan la IMI. Eso se llama desregulación. ¿En qué se parece, Juan Carlos, esta crisis, que es una crisis económica del copón, no solamente una crisis sanitaria, a la crisis de 2008? Tú dirás, pues en nada, ¿no? Tienen orígenes completamente diferentes. Uno es un bicho y otro es un banco que se fue a la mierda. Aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Pero empiezas a escarbar un poquito y sí tienen en común una palabra, la de 2008 y esta, que va a ser gordísima. La palabra es desregulación, que a mí me hiela la sangre solamente de pensar en ella, ¿no? ¿Qué es la desregulación? Pues laissez-faire, laissez-passer, o sea, volvemos todos al siglo XVIII, Adam Smith, no hay que intervenir para nada en el mercado, en el capitalismo, porque tiene sus propias reglas y a quien Dios la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Esto es el capitalismo salvaje, o sea, el capitalismo, vamos a ver, no le vamos a negar méritos, es un sistema muy creativo, pero es un tigre, el capitalismo se come a la gente, es un tigre que se come a las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejarlo que circule de manera moderada, pero colocarle una cadena para que no se coma a la gente, ¿no? En 2008, ¿qué pasó? Que nos fuimos todos al carajo porque se desreguló todo, ¿no? Los Reagan Boys, los de la Escuela de Chicago, se cargaron, entre otras cosas, una ley que había puesto Roosevelt en los años 30, la ley Glass-Steagall, para que no se volviera a repetir el desastre del 29, ¿no? Y esta ley molestaba a la Escuela de Chicago porque impedía hacer todo tipo de perrerías con el dinero, ¿no? Básicamente la ley Glass-Steagall era, ojo, los depósitos, la banca de depósitos por un lado y la banca de inversiones por otro. Es decir, el que quiera jugar a especular y tal, que juegue con dinero de apuntar. Pero digamos que la banca de depósitos, donde están los dineros de los ahorradores, eso es para la economía real, no vale para jugar, ¿no? Bueno, pues se lo cargaron. ¿Cuál fue el resultado? Lehman Brothers. ¿Qué pasa? Que si esta entidad, esta iniciativa de medicinas innovadoras, la IMI, estuviera regulada, como tiene que estar regulada, ¿no? En el sentido de que si hay público y privado, que mande lo público, ¿no? Que tenga la última palabra el representante de lo público, que tenga el voto de calidad, en vez de que esté ahí mangoneando el lobby de las farmacéuticas, tal vez nos habríamos evitado la pandemia, ¿no? Porque habría protocolos que no sabíamos, cuando llegó el virus no sabíamos qué hacer porque no había protocolos, ¿no? Es muy difícil estar improvisando un protocolo de emergencia médica, ¿no? Habría probablemente los chasis ya preparados de las vacunas para no tener que inventar desde cero, ¿no? Estaba totalmente desregulado y por eso tal vez nos habríamos ahorrado esta pandemia, ¿no? Millones de muertos y billones de dólares y de euros que nunca probablemente se van a poder recuperar, ¿no? Moraleja, cuando hay un organismo público-privado, quien tiene que tener, como digo, el voto de calidad, la última palabra, es el representante público, a menos que ese representante público sea Isabel Díaz Ayuso, en cuyo caso prefiero que mande cualquier otra persona, cualquier otro ser, vamos, hasta Sauron, el que mande en Mordor antes que Isabel Díaz Ayuso. Ojo a la Ayuso, Juan Carlos, ojo a la Ayuso. Buenas noches. Aunque era la más cortita, la pusieron a gobernar, porque era la favorita tanto de Pablo como de Aznar. Durante la cuarentena no ha dejado de delirar, aquí la vergüenza ajena nunca cesa de escalar. ¡Ojo a la Ayuso! En los medios la han comparado con esa friki de televisión y si Andreita aún no ha citado, lo hará seguro si tiene ocasión. Ahora la tía nos ha endiñado la escultura de un fantasmón que pareciera haber cagado un rancio y pepero mojón. ¡Ojo a la Ayuso! El día de ayer todos los medios de comunicación comprados por el gobierno a base de ayudas y publicidad institucional, vendían a bombo y platillo la llamada renta básica universal. La solución venezolana, defendida por el gobierno y aplaudida por el resto de la oposición, de dejar que las empresas quiebren,
los autónomos entren en insolvencia y los trabajadores se conviertan en parados, y luego pagarles una limosna vitalicia. La llamada renta mínima vital, renta mínima permanente, ingreso mínimo vital, en la situación actual, por supuesto, pero repito, hemos llegado hasta aquí solo por la negligencia culpable por parte del gobierno, porque el gobierno, más que nadie, sabía que esto era imprescindible. Las conversiones, ¡ay, las conversiones! Las conversiones son un cambio moral e implica una renovación de mente y corazón del ser humano. A lo largo de la historia ha habido muchas, y algunas muy sonadas. San Pablo, Constantino, el rey emérito, Federico Jiménez los Santos. Lo que jamás habíamos visto es algo tan express como esto. ¿Se habrá caído Abascal del caballo que le prestó su amigo Morante de la Puebla? ¿Se les habrá parecido Nuestra Señora de Ayuso revelándoles algún secreto que aún no conocemos? ¿Habrán estado todo este tiempo con la dieta de telepizza y eso ha cambiado su entendimiento? Ya sabemos que las vírgenes siempre se aparecen a los tontos o a los pastorcillos y ellos cumplen ampliamente al menos uno de los dos requisitos. Lástima que les haya pillado el móvil sin batería, porque ya hay que ir renovando las apariciones de la Virgen. ¿Y será que Recaredo también se convirtió? En fin, que la reconversión tiene misterio, porque han pasado de la solución venezolana a decir que es imprescindible en tan solo 15 segundos. Algo que solamente está al alcance de los extremadamente incoherentes o los escandalosamente pilluelos. Yes! Yes! Jesus H. Goddamn Christ! I have seen the light! ¿Por qué estos granujas de Vox han visto la luz en tan poco tiempo y la renta mínima ya no es algo bolivariano? ¿Qué ha sucedido entre el 11 y el 19 de mayo que les ha hecho cambiar de opinión radicalmente? Pues la respuesta es muy sencilla. La encuesta que publicó el malhadado CIS hace una semana. El 83,4% de los encuestados, casi 9 de cada 10, está a favor de la renta mínima. El 87,4% de los españoles considera que las consecuencias económicas y laborales de la pandemia del coronavirus van a ser muy graves. Y ahí está la clave de esta reconversión a lo Recaredo, a la carrera, electoralismo puro y duro. Después de insultar a Podemos porque con esa medida nos querían llevar al paraíso comunista, después de criticar incluso al Papa por defenderla, al ciudadano Bergoglio, como dijo Abascal, con ese tono de meapilas. Ahora resulta que no quieren dejar solos a los españoles. ¡Qué bonito, qué buena gente! Eso recuerda aquel viejo eslogan franquista de la posguerra: ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. ¿Y cuál fue el resultado de aquella bonita frase? Pues según datos de 1941, 487.000 españoles muertos a causa del hambre, mientras los suyos, los de Vox, se llenaban los bolsillos con el extraperlo y presumían de caritativos, dando de cenar a un pobre una vez al año. Esto de la Gürtel y la Púnica viene de lejos. Esto es la solidaridad para ellos: chiringuitos, sobres en P, másters por la cara, trajes por la cara, la España que madruga, dicen. Los demás, puro electoralismo. Algún que otro mendrugo va y les vota, y así entonces esta gente se ve justificada para seguir robando. Si es que no aprendemos. ¡Ay! Hasta mañana, desobedientes. Hasta mañana.